Bueno, aquí estamos. Muy buenos días a toda Venezuela. Aquí estamos en Aló Presidente, programa número 88 desde este sitio. Vean ustedes qué brisa tan fresca. Hace una brisa fresca aquí a Diosdado. Excelente. Tú que estabas ayer en Oriente, me dice que estabas en Maturín. 36 grados. Saludos allá a la gente de Oriente. Oye, pero qué brisa. Aquí hay un microclima extraordinario. Además del clima humano que se respira hoy, este día 9 de diciembre. 9 de diciembre de este mes bolivariano, de este mes cristiano. Y aquí estamos, en verdad es un monumento extraordinario. Yo tenía muchos años que no venía por aquí. Pues bien, hemos decidido venirnos aquí al Arco de la Federación. El general Joaquín Crespo fue compañero de batalla de Ezequiel Zamora. Ustedes muy bien saben cuál es la historia de la Guerra Federal. Aquella rebelión campesina por la tierra, después de la traición a Bolívar y a la revolución. Pasaron 10 años, pasaron 20 años, la oligarquía se fue adueñando del poder, se fue adueñando de las tierras, un nuevo coloniaje, pero ahora de signo criollo. Ya no eran los conquistadores españoles, habían sido derrotados por el pueblo. Un nuevo coloniaje, una oligarquía histórica clavó sus garras en la tierra y comenzó a hacerle un inmenso daño al pueblo venezolano y a enterrar la esperanza de la independencia. Enterraron las esperanzas de la independencia. Luego vino la Guerra Federal, 1858. 28 años después de muerto Bolívar, surgió un nuevo líder popular, a quien las masas irredentas seguían, admiraban e idolatraban. Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Zamora muere en plena guerra, el 10 de enero de 1860. Y los ideales revolucionarios se quedaron con Zamora. Luego vino el liberalismo, el reformismo y unos gobiernos que tampoco llevaron a fondo la idea bolivariana, la idea zamorana de tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía, lema fundamental de la Guerra Federal. Bueno, sin embargo, Joaquín Crespo fue uno de los caudillos de aquella Guerra Federal, compañero de Zamora, y como sabemos, Joaquín Crespo llegó a la presidencia de la República y fue quien ordenó, pues, construir este hermosísimo Arco de la Federación. Le rendimos tributo hoy en este programa especial de Aló Presidente desde el Arco de la Federación, aquí, muy cerca del Palacio de Miraflores, aquí, en esta montaña fresca del Calvario, aquí, frente al Ávila majestuoso, aquí, 9 de diciembre. 9 de diciembre, además, le rendimos tributo al Mariscal Sucre, porque un día como hoy, hace 177 años, era el 9 de diciembre de 1824, Antonio José de Sucre, el muchacho de Cumaná, al frente del Ejército Unido Libertador de Sudamérica, comandó la batalla de Ayacucho. Allá en la pampa de la Quinua, allá en el Alto Perú, derrotó al último vestigio del imperio español en el continente, en Sudamérica. La batalla de Ayacucho no solo liberó al Perú, sino que consolidó la independencia de Sudamérica. Gloria al Mariscal Sucre, el héroe de Ayacucho, el gran mariscal de Ayacucho, como lo llamó el Libertador. Gloria a su sueño de bolivariano, soldado de América, soldado bolivariano, hombre de leyes, hombre de armas, hombre de letras, estadista, primer presidente que tuvo Bolivia, y hoy
lo llevamos a Sucre en el corazón y a su idea de independencia y a su idea de libertad. Gloria a Sucre, gloria a Zamora, gloria a Bolívar y gloria al pueblo venezolano. Pues hoy le dedicamos este programa especial a la ley de tierras, y más allá de la ley de tierras, que es apenas un instrumento, a los campesinos de Venezuela, y como bandera, Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Bueno, tú hablabas, Diosdado, de alguien, los escuálidos dicen que aquí se atropellan las minorías. Claro, sí, se atropellaron durante muchísimos años, y quienes atropellaron a las minorías precisamente fueron los que defienden el pasado, los que quisieran que Venezuela retorne al pasado del pacto de Punto Fijo, y ahora andan hablando de un nuevo pacto. Aquí hay un pacto popular, aquí hay un pacto con el pueblo, ese es el pacto, y el pacto aquí tiene nombre. El pacto se hizo y lo hemos firmado y jurado en torno a esta Constitución bolivariana. Este es el verdadero pacto que tenemos hoy en Venezuela. El único gobierno, el único presidente en toda la historia de Venezuela que abrió la puerta a la participación de todos ha sido el gobierno revolucionario y este humilde soldado servidor de ustedes, con aquel llamado a referéndum popular que jamás se había... ¿Cuándo aquí? ¿Qué presidente, qué gobierno había llamado a referéndum para que todo el pueblo se pronunciara como lo hicimos? Así que cuando conmemorábamos aquel hecho histórico del 25 de abril, anuncié, porque yo lo presentía. Nosotros, los que tenemos ya varios años en este camino y nos hemos metido en esta batalla por el pueblo, por la vida, no es que somos brujos ni tenemos una bola mágica, no. Sencillamente uno es un actor político consciente. Yo sé muy bien lo que hago, sé muy bien dónde me muevo, sé muy bien hacia dónde vamos, estamos claritos hacia dónde vamos. Así que cuando yo, además estoy en el timón de la nave, me llegan muchas informaciones, me llegan muchos análisis, oigo a mucha gente. Decíamos el 25 de abril, la revolución va a entrar en una fase más difícil, y sépanlo, revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, la revolución viene entrando en fases más difíciles. ¿Por qué? Porque estamos profundizándola, porque estamos haciendo y tomando medidas para hacer concreto el proyecto revolucionario que está en la Constitución Nacional. Y la oligarquía venezolana pues se va a resistir, así como se resistieron a que yo ganara las elecciones. Trataron e hicieron todo lo posible, se unieron todos. No se trata de un hombre, se trata de un pueblo y una idea. Después trataron de evitar el referéndum, tampoco lo pudieron. Después trataron de evitar la constituyente, trataron de infiltrarla, tampoco pudieron. Trataron de evitar que se aprobara esta Constitución, tampoco pudieron. Trataron de evitar nuestra relegitimación, tampoco pudieron. Tratan ahora de evitar que el gobierno y los poderes del Estado apliquen la Constitución. No lo van a poder evitar porque ahí está el asunto verdadero. La cúpula oligárquica de Fedecámara se acostumbró a que aquí había gobiernos, aquí se hacían constituciones, aquí pasaron democracias, aquí pasaron dictaduras, pasaron demagogos, pasaron corruptos, pasaron inmorales, y siempre Fedecámara estuvo allí, unida a borrachos que eran presidentes corruptos, demagogos, tiranos, represores, asesinos, y Fedecámara pegadito ahí, como dice el dicho, pegado a la teta. No, ahora no. Este es un gobierno que no tiene compromiso ni se subordina a ninguna cúpula por más poderosa que se crea o que lo sea. Hay algunos que se creen muy poderosos porque tienen un canal de televisión o porque tienen un periódico o porque tienen una cuenta millonaria en los bancos o porque tienen un banco o porque tienen no sé cuántos millones y millones de dólares. No, ese poder es relativo. El poder verdadero
no es tampoco el que tiene Chávez ni el que está en Miraflores. A final de cuentas, el poder más inmenso es el poder de la moral, es el poder de la razón. Promulgación de la ley de tierras y desarrollo agrario, y de fiesta están los campesinos de Venezuela, especialmente los más pobres. De fiesta están los productores agropecuarios verdaderos de Venezuela. De fiesta está la patria. Llegó la justicia, llegó la ley y llegó la revolución. Esta es una revolución legal para el desarrollo integral del país. Ya manda la Constitución. La Constitución ordena que se incorpore el campo al desarrollo integral del país. La Constitución ordena y declara la seguridad alimentaria como asunto estratégico para el país y que el Estado debe tomar todas las medidas para lograrla, la seguridad agroalimentaria. La Constitución condena el latifundio y ordena al Estado tomar las medidas para eliminarlo y para redistribuir la tierra en base a la justicia y al respeto de los derechos de todos, incluyendo el derecho a la propiedad privada, pero ese derecho, yo lo he dicho, no es sagrado. Tiene sus regulaciones en la Constitución y ahora son desarrollados en la ley de tierras. Pero bueno, yo no soy el experto en la ley de tierras, la conozco. Puedo preciarme incluso de ser uno de sus corredactores. Porque la ley de tierras, aquí la tengo, yo cargo, ustedes saben ahora, se me fue el papel, no importa. Yo cargo ahora la bicha aquí y la bichita aquí. La Constitución Bolivariana y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Bueno, aquí están. El artículo 2 de la Constitución, tú lo citabas, dice así: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social. Democrático y social. No es un Estado liberal o neoliberal. La oligarquía venezolana no ha terminado de entender que el Estado que estamos levantando en Venezuela se está levantando con un corte distinto al que ellos se acostumbraron a tener en sus manos y a dominar. Este es un Estado ordenado por el pueblo en constituyente, democrático y social, de derecho y de justicia. Esto también es un término importante, no solo es para el derecho, más allá del derecho está la justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. De ahí parte todo esto. Luego pasamos a la ley de tierras, donde se está desarrollando el concepto del Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Eso es una norma constitucional. Nosotros lo que estamos haciendo es no solo defender y darle vida a la Constitución bolivariana. Por supuesto que esto toca los intereses de quienes, al amparo de un Estado neoliberal y corrupto e ineficiente, se adueñaron de grandes porciones de tierra, por ejemplo. Ahora, tú nos estabas señalando, Luis Estela, que partiendo de este artículo y de este concepto constitucional, es cuando se limita entonces, y eso ocurre en todo el mundo. Nosotros no estamos inventando nada, como ella lo dijo. Hemos hecho un ejercicio de derecho comparado. Sí. Y lo que hoy está sembrado en la ley de tierra, está ocurriendo en el mundo moderno, donde las sociedades dieron un paso adelante. Aquí estamos todavía viviendo en situaciones parecidas a la Edad Media de los señores feudales. Bueno, Luis Estela, yo te preguntaba que por qué la oligarquía dice que la ley viola la propiedad privada. No viola la propiedad privada, simplemente la regula de una manera constitucional
porque es el mismo texto constitucional quien nos establece en los artículos 305 y 307 la forma, el régimen jurídico que debe desarrollarse en relación tanto a las tierras privadas como a las tierras que pertenecen a la nación. Aquellas tierras que son las del instituto, anterior al Instituto Agrario Nacional, ahora el nuevo INTI, Instituto Nacional de Tierra, y las tierras baldías, propiedad de la nación. Fíjense que hay un principio, y cuando el presidente decía que se había hecho un ejercicio de derecho comparado, esto es muy importante, y está a la orden de todos los colegas que están asistiendo pues a personas que se están de repente desinformando, porque dicen algunas cosas que lo que pone en evidencia por una parte a ellos, pero por otra parte a los abogados que tienen, porque fíjese usted que cuando nosotros comenzamos a revisar a nivel del derecho comparado las leyes agrarias, tuvimos oportunidad de revisar 184 países, las leyes agrarias de 184 países, y justamente para una evidencia de que sí hicimos ese trabajo y de que esta ley es producto de una investigación científica del derecho agrario, nosotros hicimos un CD contentivo de todo ese material que se utilizó. Está a su disposición cuando las personas quieran, los abogados, ver de dónde salió ese estudio comparativo del derecho agrario a nivel mundial para lograrla. ¿Cómo aprendimos nosotros? Y este servidor, pues especialmente de ustedes y de ese ejercicio de derecho agrario. Luisa Estela, como nos están oyendo millones de venezolanos y venezolanas en este momento, especialmente los campesinos y también los hombres de la ciudad, las mujeres de la ciudad, y todos debemos estar enterados sobre el contenido y los beneficios de la ley, de la bendita Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por ejemplo, para que nos hables un poco de esos beneficios, ¿cuáles son en tu criterio los 3, 4 o 5 más grandes beneficios que al pueblo, a la nación y a los campesinos le proporciona la Ley de Tierra? En primer lugar, tenemos una realidad que es el ocio de las tierras en Venezuela, y además del ocio tenemos la gravísima situación de que en toda nuestra historia republicana nunca hemos tenido seguridad agroalimentaria. El pueblo de Venezuela, a pesar de ser uno de los pueblos más en tierra, es un pueblo que no tiene seguridad agroalimentaria. Está estableciéndose una infraestructura por primera vez. La Ley de Reforma Agraria consideró el problema de la tierra como simplemente distribución de la tierra, pero no consideró los elementos que había que darle al productor, al campesino, para que pudiera desarrollar la tierra. En ese sentido, la ley prevé una estructura que se denomina en otros países, pues, unidades productivas, y aquí así lo hemos concebido. Esas unidades productivas es la ordenación de todos los factores para tener una estructura adecuada a la producción. No olvidemos que el campesino va a desarrollar en su actividad agraria una actividad productiva, una actividad económica. Mira, espérate un segundo, porque tú estás hablando seguramente de ese concepto que aprendimos de ti en las discusiones, el fundus instructus. Fundus instructus. Fundus instructus es fondo estructurado, sí, ¿no? Hemos traído ese concepto. El artículo 4 de la Ley de Tierras, léanlo, lo voy a leer para todos. Dice así: las organizaciones colectivas económicas para la producción agraria se establecerán teniendo como base los principios de mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema cooperativo, colectivo o comunitario. Punto y seguido. En tal sentido, se estructurará el fondo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los empresarios colectivos. Esto es el desarrollo, entre otras cosas, del concepto constitucional del Estado social de derecho y de justicia. Ahora, de aquí nace un proyecto nuevo.
El fondo estructurado o la estructuración del fondo, como dice la doctora Morales, no se trata de darle tierra a los campesinos, ¿no? Eso no soluciona el problema. Si es que nosotros lo vimos allá en los llanos de Sabaneta, ¿cuánta gente no recibió 1 hectárea, 10 hectáreas y al poco tiempo tenía que venderla? Claro. O abandonarla? ¿Por qué? Porque nunca tenía, bueno, los medios mínimos necesarios para el trabajo de la tierra. Ahora vamos a trabajar en estos fondos estructurados y le hemos dado el nombre a un nuevo proyecto. Nace un nuevo proyecto de desarrollo mañana, un proyecto revolucionario. Así como tenemos las escuelas bolivarianas, que son escuelas integrales, donde los niños desayunan, almuerzan, meriendan, tienen salas de computación, tienen laboratorios de inglés, campos deportivos, aulas acondicionadas, tienen espacios para practicar el deporte y la cultura, etcétera. Ahora viene el proyecto, en base a la Ley de Tierras Campesinos de Venezuela, de los fondos zamoranos, tomando el nombre de Zamora. Como aquí no se cumplió ninguna constitución nunca, aquí no se cumplió la ley de reforma agraria, lo que estaba ocurriendo, de hecho, era que se respetó el latifundio, Exacto. que se protegió las tierras ociosas, No se producía alimento. que no se producía alimentos, que hay que comprar los alimentos en el extranjero, Que el campesino que el tiene campesino no tiene derechos, que el campesino tiene que vivir en harapos. Esa es la realidad de hecho, eso es lo que llaman el derecho consuetudinario. Exacto. Normas de hecho, Y eso no sería de una derecho. ley. Entonces sería para ellos una ley ideal esa. Sí. No, una contraley, una ley de la inmoralidad. Yo debo decirles que esta ley de tierras y desarrollo agrario, aquellos que pudieran, porque esa es la estrategia que está utilizando Fedecámara y los terratenientes y los medios de comunicación dominados por la oligarquía, ellos creen que nos van a chantajear. Ellos creen que entonces, presionando por todos lados, nosotros vamos a modificar la ley de tierra. No, esta ley no se va a modificar. Olvídense de cuentos de otros mundos, olvídense de cuentos de camino. Si hubiera que modificar más adelante, la Asamblea Nacional pudiera, si alguien solicita modificar alguna parte, algún artículo, si es que es necesario, y como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, siempre y cuando tal modificación no contravenga la Constitución Nacional, porque esto es mandato popular. Ahora, que aquí va a venir alguien a derogar la ley de tierras, olvídense. La ley de tierras me encargaré yo personalmente de que comience a cumplirse ya. Ahora, otro elemento que beneficia al país en la ley de tierras es el trato preferencial a la mujer campesina. Mujeres campesinas, para ustedes será esta ley también. ¿Ese articulado cuál es? Que no recuerdo el número. Ese es el artículo 14. 14, artículo 14. Vamos a ver las mujeres del campo, cómo han sido explotados los campesinos, pero especialmente las mujeres campesinas. Es una explotación salvaje la que les han hecho terratenientes, dueños, explotadores de todo signo. El artículo 14 dice así. ¿Por qué no lo lees tú, Luis Estela, que eres mujer, y le das ese tono de la mujer hacia las mujeres venezolanas? A ver. Con mucho cariño y reconocimiento, porque yo sé cómo luchan las mujeres venezolanas en el campo. Me consta. Son sujetos beneficiarios preferenciales de adjudicación, de acuerdo con los términos del presente decreto ley, las ciudadanas que sean cabeza de familia, que se comprometan a trabajar una parcela para manutención de su grupo familiar e incorporación al desarrollo de la nación. Además se protege la maternidad porque las mujeres cumplimos también un doble rol, no solamente a nivel del trabajo, sino también como fuente pues de vida dentro de la familia. A las ciudadanas dedicadas a la producción agrícola se les garantizará el subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Bueno, ¿qué quieren los oligarcas? Eliminar este artículo. Vamos a aplaudir
La ley de tierras y desarrollo rural que trae justicia para el campesino, para las campesinas. Igualdad, solidaridad. Los muchachos campesinos, cuando llegan a los 15 años, a los 18 años, en aquellas condiciones tan irregulares, a veces inhóspitas, piensan es en emigrar, piensan en irse a las ciudades más cercanas a buscar otro tipo de vida. O históricamente es un hecho cierto de que la recluta contribuyó a eso, al éxodo de la juventud campesina. En aquellos años ya eso no funciona de esa manera, pero por allá en los años 40, 50, 60, 70, 80 y todavía hasta los 90, aquella recluta salvaje que llegaba a los campos y a los barrios de los pobres a agarrar a los muchachos y hasta amarrados se los llevaban. Yo vi muchachos amarrados, que los sacaban amarrados de allá de mi pueblo cuando yo era un niño, muchachos de 18 años, que se escondían en los topochales. Yo los vi, pues yo me escondía con ellos, pero yo era un niño. Y llegaban 2 o 3 policías, los amarraban y se los llevaban amarrados para el cuartel. Casi todos esos muchachos se quedaban en las ciudades. Pero ese es un solo factor. El otro es, bueno, la falta de recursos, de condiciones apropiadas para el desarrollo de la juventud en el campo. Entonces, la ley ha pensado en eso y tiene los mecanismos para asegurar a los jóvenes su permanencia en el campo como adjudicatarios de una parcela y se establecen las bases para mejorar sus condiciones de vida. Ese es el artículo 17, numeral 7. 17, numeral 7 dice así: dentro del régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria se garantiza, numeral 7, se garantiza de manera preferente a los ciudadanos y ciudadanas nacidos y residentes en zonas rurales con una edad comprendida entre 18 y 25 años, el acceso a una parcela productiva agraria o a un fondo estructurado para asegurar la sustentabilidad humana del desarrollo agrario. La juventud del campo tiene sus garantías. Por otra parte, la autogestión y el cooperativismo para salir del individualismo neoliberal. Y ese es uno de los mandatos de Cristo, ahora que estamos en este mes cristiano, el mes del nacimiento de Jesús. Decía Jesús: cuando ustedes se unan y estén juntos, estaré con ustedes. Jesús vino a hacer un planteamiento colectivo fundamentalmente. Y la Constitución bolivariana recoge ese planteamiento cristiano cuando ordena que se privilegie el colectivismo y el cooperativismo como vía para salir de ese individualismo egoísta del Estado liberal tradicional del que estamos saliendo. Y con esta mano zurda voy a firmar esta ley, que bendita sea, y benditos sean todos, entre ellos tú, quienes contribuyeron a lograr, después de más de 2 siglos, justicia para los campesinos. Así es, presidente. ¿Tú tenías que decir alguna otra cosita, agregar alguna otra vuelta? Yo quiero dejar una inquietud a todos los venezolanos y venezolanas en esta oportunidad, y es que realizamos un Congreso Internacional de Derecho Agrario, y ahí estuvieron, por suerte nuestra, las personas, los agraristas más connotados a nivel mundial. Estuvimos compartiendo con los italianos, con los españoles, con gente con mucha experiencia, sobre todo en materia del derecho agrario internacional. Y nos sorprendía que en las tesis planteadas, en todos esos países, el problema fundamental es el excedente de producción. Ellos están realmente en una situación de que tienen que legislar para controlar sus excedentes. Y su gran sorpresa era que Venezuela en este momento estaba legislando para comenzar a producir. Esto realmente para los venezolanos
Yo no digo que es vergonzoso, sino que es realmente un reto. Es necesario que nosotros apliquemos esta ley para lograr realmente que Venezuela figure a nivel agrario como un país productivo, un país capaz de darle sustento a su población. Esto es muy importante, sobre todo cuando comparamos nuestra situación con la de otros países. No, y sobre todo, lo que ha dicho la doctora Morales apunta en dirección a la definición conceptual de la Constitución cuando señala el tema de la seguridad agroalimentaria como asunto de alto interés nacional. Y eso está definido en todo lo que es el régimen socioeconómico de la Constitución, el artículo 305 y 307. 305, por aquí lo estaba buscando, acá está. Ya van a ver ustedes. Leamos la Constitución Nacional, porque esta sí va a tener vida, ya tiene vida. Los que mataron la del 61 pretenden que nosotros matemos esta. No la vamos a matar. Aquí está la vida para los próximos 200 años de esta patria de Bolívar. No, ni la vamos a matar, ni vamos a permitir que la maten. Fedecámaras, que mañana además acontecerá algo histórico, Luis Estela, porque aquí nunca se vio un paro de Fedecámaras. Así es, bueno, están aprendiendo. Tenía que ser a la revolución, tenía que ser a un gobierno revolucionario y tenía que ser a un presidente revolucionario. Señores de Fedecámara, en mi libro, ese libro de la vida que uno lleva, yo voy a anotar eso como un logro, así lo siento, que Fedecámara, esa cúpula oligárquica que hizo una alianza histórica con el Pacto de Punto Fijo para desconocer los derechos de los trabajadores, que hizo un pacto con la corrupción, haga un paro a la revolución, perfecto, significa que vamos por buen camino, estamos haciendo verdad la Constitución y la revolución. Pero vean ustedes, el sistema socioeconómico está muy bien definido. Aquí está, por ejemplo, 305. el artículo 305. Vamos a leerlo. Es un artículo de 1 página y cuarto en esta edición. Dice así: oigan cada palabra, porque aquí está el rumbo de Venezuela. De aquí no nos va a sacar nadie a los venezolanos. Es el rumbo de Bolívar, que quedó pendiente hace mucho tiempo. Es el rumbo de Zamora, que quedó pendiente hace mucho tiempo. Y ha vuelto ahora, y una vez y para siempre. El artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. Punto y seguido. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. Punto y aparte. El Estado protegerá los asentamientos
y comunidades de pescadores y pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley. Por cierto, hablando de los pescadores artesanales, también están de fiesta, de júbilo, porque el día 11, el lunes, vamos a aplicar y a promulgar la ley de aguas. La ley de pesca es hermana de las tierras, porque así como los campesinos fueron explotados y marginados por los terratenientes, igual los pescadores artesanales. Yo voy a inventar una palabra. En este instante voy a inventar una palabra que no aparece en el diccionario. Hay terratenientes, pero hay también aguatenientes. Los pescadores artesanales fueron atropellados también por los aguatenientes, es decir, los grandes pescadores industriales que pescan con esos métodos que llaman de arrastre, destrozando la fauna marina, atropellando a los pequeños y negándoles el acceso a la vida y a la justicia. Esos también andan por ahí bravos, los pescadores industriales. ¿Y qué quieren? Que defendamos el destrozo del mar, que defendamos el destrozo de la pesca, que defendamos el contrabando, porque ellos pescan por allá e incluso se llevan a otros países la pesca que sacan de aguas territoriales, violando las leyes. Eso es lo que quieren. La ley, instrumento para la justicia. Es que aquí en Venezuela se acostumbró, especialmente la cúpula explotadora, a que había una constitución, pero no era para ellos. Que había una ley, pero para ellos no había ley. Ahora la ley es para todos y establece los mecanismos para la vida en democracia, para la vida pacífica. Entiendan, señores de la oligarquía, que esto es incluso por ustedes mismos. Se trata de la seguridad de todos, se trata del desarrollo de todos, se trata de que este país, Venezuela, es de todos, no es de ustedes nada más. Se trata de que todos los venezolanos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante Dios, ante la ley, ante la vida. No solo es el latifundista el que tiene derecho a la tierra, todos tenemos derecho a la tierra, aquellos que quieran trabajarla. No solo es una minoría el que tiene derecho a beneficiarse de las riquezas que nos ha dado Dios y la naturaleza, el derecho es igual para todos. No son solo los hijos de los ricos los que tienen derecho a vivir bien, los hijos de los pobres son iguales hijos de Dios y son hermanos todos, o somos todos hermanos. Así que aquí estamos cumpliendo desde el mandato divino, desde el mandato de Jesús, el de Nazaret, hasta el mandato del pueblo y el mandato de la Constitución bolivariana. Ezequiel Zamora. Claro, Zamora, fíjense que Ezequiel Zamora, hace poco estábamos viendo, recomiendo la obra de teatro, extraordinaria obra de teatro, de César Rengifo, Lo que dejó la tempestad. Y la otra obra de Rengifo también, que trata del tema Zamora, la guerra federal, la tierra, la justicia, es un tal Ezequiel Zamora. Las dos las vimos este año, gracias a la actuación y a la acción de la Revolución Cultural Bolivariana. Está rescatando todo esto. Pues bien, Ezequiel Zamora nace aquí mismo en Cuba, pero nace en 1817, el mismo año que estaba ya Bolívar asentando el poder de los patriotas en Guayana. Estaban liberando a Guayana y Bolívar convocando al Congreso de Angostura. Por ahí nace Zamora por esos años. Y Alejandro Zamora era un oficial bolivariano. Estuvo a la orden directa de Bolívar durante varios años, el padre de Ezequiel Zamora. Su madre, una luchadora mujer, Paula Correa. Así que Zamora crece y su padre muere cuando él era muy joven.
Su padre muere en plena guerra. Su padre muere el año 1821. Tenía Zamora 4 años. Pero creció aquel niño al influjo de la guerra de independencia y de la revolución bolivariana. Bueno, todos sabemos la historia posterior. Cuando Zamora tenía 13 años, murió Bolívar. Ya era un adolescente y había estudiado, estaba estudiando. Dicen sus biógrafos que le gustaba mucho la lectura, viajaba mucho, luego se hizo ganadero, pero no terrateniente, no, ganadero productivo, sobre todo comerciaba, viajaba mucho por el llano, tenía una bodega, se hizo liberal, de ahí pasó a revolucionario y líder campesino. Y comandó la primera rebelión contra la oligarquía. Fue en 1846. Yo los invito a que leamos la biografía de Zamora. Eso da para una película. En este rescate de la revolución cultural ya hay gente pensando en una película sobre Ezequiel Zamora. Una vida apasionante. Zamora acaudilla la primera rebelión de contundencia contra la oligarquía conservadora, la dirige Zamora, entre otros. 1846, va a prisión y lo condenan a muerte. Le conmutan la pena de muerte y lo mandan al exilio. Y luego en el año 58 invade por las costas de Falcón junto con su cuñado Juan Crisóstomo Falcón, por eso esa tierra lleva su nombre, y comienzan la guerra federal y los campesinos venezolanos detrás de él, pidiendo justicia que se las habían robado, pidiendo continuar la revolución bolivariana que le habían secuestrado los oligarcas. A Zamora lo matan de un balazo en San Carlos y también se pierde aquella revolución. Los campesinos se desperdigan por los caminos y ahí andan hoy todavía clamando justicia. Mi general Zamora, el más grande homenaje que te haremos será la reivindicación de aquel tu canto de batalla. Tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía. Vida a la Venezuela agraria, vida a la Venezuela productiva. Me comentaba la doctora Morales, y quiero apuntalar esto para terminar esta conversación de hoy con ella, porque seguiremos hablando y batallando, porque ahora, después que hemos hecho esta ley, Luis Estela, vamos a cumplirla. Ahora viene el cumplimiento de la ley de tierra. Ella me comentaba acerca de las garantías que la ley le ofrece a quienes de verdad trabajan la tierra. Quiero que tú nos hagas algún comentario, Luis Estela, sobre ese punto y el artículo, si es que lo tienes allí. ¿Qué comentario nos tienes al respecto? Bueno, fíjense que el espíritu de esta ley es premiar justamente el trabajo y la producción. Y esta ley no excluye, o sea, aquellas personas que quieran dar el máximo, el aporte máximo de su trabajo y su capacidad para dedicarse al trabajo rural y a la producción, tienen sus incentivos. En ese sentido, los productores autónomos, de acuerdo con el artículo 10, van a tener unos incentivos a la producción. Y se establece, pues, además, el aseguramiento del mercadeo. Y por otra parte, la forma como se concibe el impuesto a las tierras ociosas es un impuesto de incentivo, porque a mayor producción, menos impuesto. Y quienes produzcan suficientemente y tengan sus fincas en condiciones óptimas, no van a pagar impuestos. O sea que el impuesto es en sí un incentivo para una mayor producción. Mira, esa es otra cosa que tiene bravos algunos. Hace poco me dijo alguien, mira Chávez, te mandó un saludo un grupo de ganaderos, pero ellos más que ganaderos son terratenientes. Sí. Porque una persona que tenga
Yo tengo amigos terratenientes. Espero que no me vayan a declarar enemigo ahora. Pero yo por allá en Apure, yo hice amigos, pues. ¿Cómo no? Cruzando aquella sabana, conviviendo con ellos, ayudándolos muchas veces a la seguridad, porque, bueno, que si lo podían secuestrar, que no sé qué más, etcétera. Y yo no digo que son malos, no. Algunos heredaron unas tierras, ¿verdad? De su padre, de su abuelo. Pero en verdad que yo estoy seguro que esos mis amigos que tienen muchas tierras en Apure, por ejemplo, deben estar recapacitando, porque yo con ellos peleé mucho. Peleé mucho, digo, en el sentido de discutir con mucha amistad de por medio, con mucho respeto, sobre el problema del latifundio. Este cuento es viejo. Ahora, pues algunos de ellos me mandaron un mensaje, ¿no? Que ellos apoyarían la ley y cosas, pero siempre y cuando elimináramos el impuesto. Pero ¿cómo vamos a estar eliminando el impuesto? Si esa es una de las cosas que incentiva, es un impuesto para incentivar la producción. Y allí está contenida en la ley el impuesto, y es un mandato constitucional. Sí. Leamos todos la Constitución Nacional. Es un mandato de la Constitución, el impuesto. Ahora, otra cosa importante para, ahora sí, terminar este comentario, Luis Esteban, es lo siguiente. El concepto de latifundio que está contenido en esta ley es más flexible incluso que el que estaba contenido en la ley, o el que está contenido en la ley que está muriendo. Mañana muere la ley de reforma agraria. El latifundio ahora está contenido 7. En el artículo 7, la definición, y nosotros discutimos mucho esto. El artículo 7, a los efectos del presente decreto ley se entiende por latifundio toda porción de terreno rural, ociosa o inculta, y ahí está el asunto de la justicia. Le hemos incluido esa condición. El latifundio será toda proporción de tierra o toda porción de tierra que exceda de 5.000 hectáreas en tierras de sexta y séptima clase o su equivalencia, según lo diga el reglamento que ya estamos haciendo. Pero agrega ociosa o inculta. Es una condición para que esa tierra sea un latifundio. Si la tierra, usted puede tener 10.000, 15.000 hectáreas, si las tiene en producción, esa tierra no puede ser considerada un latifundio. Ese es un concepto muy moderno, sí, y muy justo, es técnico, además. Es un concepto técnico. Técnico, latifundio. Además para proteger, claro, la producción, porque a fin de cuentas lo que estamos buscando es proteger e impulsar la producción agropecuaria como manda la Constitución Nacional. Aquí hay dos posiciones. Los que estamos con la democracia, los que estamos con la Constitución, los que estamos con Venezuela, los que estamos con el progreso, los que estamos con el desarrollo del país y los que no lo están. Son los mismos que trataron de evitar que Chávez fuera presidente. Son los mismos que trataron de evitar el referéndum constituyente. Son los mismos que llamaron a votar por el no y trataron de evitar la aprobación de esta hermosísima Constitución. Son los mismos. No aprenden. No aprenden. No quieren aprender. No quieren reconocer que es impostergable e inevitable este cambio social, político, económico. No quieren reconocer la realidad. Salgan a la esquina, salgan de sus pequeños espacios y vayan a ver, a hablar con la gente en las calles. Vayan a hablar con los campesinos directamente, a ver qué les dicen los campesinos. Vayan a hablar con los pescadores artesanales. Vayan a hablar con las amas de casa. Vayan a hablar con los estudiantes, a ver qué les dicen, a ver si ustedes aprenden algo en su vida. Nunca han querido aprender. Bien lo dice la Biblia. El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga. O como lo dice el Eclesiastés, ahora en esta tarde, a las 2 de la tarde,
de este día 9 de diciembre, preparándonos para el día histórico de mañana, aquí en el Arco de la Federación, rescatando el pensamiento de Zamora, tomando como bandera al mariscal Sucre, el héroe de Ayacucho, un día como hoy. Salgan, vean, oigamos lo que dice el Eclesiastés. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Pues ha llegado la hora. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora para el pueblo de la justicia, de las leyes para todos, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad. Llegó la hora. Los que no quieren reconocerlo, reconózcanlo. Y vengan con nosotros a construir la patria de nuestros hijos, que también son de ustedes, de sus hijos que también son nuestros, porque todos son y somos hijos de Venezuela. A un general, a un coronel en un comando de guarnición, eso no lo sabe casi nadie, mediando entre un terrateniente y unos campesinos, buscándole solución pacífica a los conflictos, cumpliendo con la Constitución Nacional, soluciones alternativas de conflicto que están en la Constitución, como bien lo apunta la doctora constitucionalista y agrarista Luisa Estela Morales. A 10 años de la tragedia del Caracazo, la Fuerza Armada salió, 100.000 hombres, civiles y militares y mujeres, sin armas, las armas del amor, las armas de las medicinas, las armas de los ingenieros de construcción, reparando carreteras, escuelas, las armas de los alimentos, las armas para luchar contra el hambre, contra las enfermedades, contra la muerte. Eso es lo que ha hecho la Fuerza Armada y está haciendo, y la coloca a la altura, aquella altura que señalaba nuestro padre libertador, Bolívar, cuando dijo en Santa Marta: los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales, o contribuye, origina esta acción del Plan Bolívar, lo que también señalaba Bolívar, y por eso el nombre de Bolívar nos ilumina y nos orienta. Sigo la gloriosa carrera de las armas solo para lograr el honor que ellas dan, para libertar a mi patria y para merecer las bendiciones de los pueblos. La Fuerza Armada hoy, sus hombres, sus mujeres, merecen las bendiciones de los pueblos de Venezuela. Bendita sea la Fuerza Armada venezolana, bendita sea, bendito sea el pueblo venezolano, bendita sea la revolución bolivariana. A la revolución no la para nadie. Viva Zamora, viva la revolución, viva la federación. ¿Qué pasó? Me rodearon. Me rodearon. Estoy rodeado de niños y de jóvenes, así que estoy feliz. Rodearse de niños y de jóvenes es rodearse de lo más puro de los hijos de Dios. Vamos a cantar pues. Aquí está el Grupo Madera y está la Parrandita de Petare. Vamos, aquí estamos. Me voy a parar. Ajá, y vamos a cantar.